Entonces, hoy viernes 23 de octubre, damos inicio con la unidad número 2. Voy a hablar acerca de la parte teórica de la unidad número 2. La unidad número 2 se divide en dos secciones. Voy a hablar ahorita primero de la teoría de la parte 1. Terminando la teoría, hacemos ejercicios y posteriormente inicio con la teoría de la parte 2 y hacemos los ejercicios y al final realizamos el examen. Entonces, vamos a dar inicio con la unidad número 2, que lleva como título propiedades de las sustancias puras. Entonces, para iniciar, pues primero vamos a ver qué es una sustancia pura. Una sustancia pura, aquí en la presentación, me indica que es aquella que tiene una composición química homogénea, que no varía, es fija y puede existir en más de una fase. Aquí doy algunos ejemplos, por ejemplo, el agua, que estando como vapor y estando como líquido, tiene la misma composición, no cambia. Entonces aquí también dice que una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento o compuesto químico, puede ser una mezcla. Una mezcla como ¿quién? Pues como el aire. El aire tiene la misma composición química. Entonces, eso es lo que se refiere a sustancias puras. Aquí estoy dejando remarcada una palabra clave que es fase. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con fase. Entonces, las fases de una sustancia. Generalmente nosotros desde la secundaria, prepa, nos mencionan de los estados que generalmente se llaman estados de agregación y nos han enseñado pues acerca del estado, pues el sólido, el gaseoso, el líquido, y cada uno tiene de ellos sus propias características y esas características definen propiamente a cada uno de esos estados, que así normalmente los conocemos como estados. Pero aquí en la materia de termodinámica, para nosotros no va a ser un estado, va a ser una fase. Cuando yo hable de fases, significa que estoy hablando de la fase sólida, fase líquida o fase gaseosa. Cuando yo hable de un estado puede tener una fase líquida, pero además ese estado también puede tener una fase vapor. Entonces, no es correcto que nosotros en termodinámica hablemos de estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Tenemos que referirnos a la fase, porque hablando de estados, el estado puede tener las tres fases en diferentes condiciones. Entonces, eso sí es bien importante que lo tengan recalcado desde ahorita. No, es incorrecto hablar de estado sólido, líquido y gaseoso. Esas son fases de una sustancia. Entonces, ténganlo presente que cuando yo hable de una fase me estoy refiriendo a los estados de agregación. Cuando yo hable de un estado me estoy refiriendo exclusivamente a una fase, donde esa sustancia tiene características o propiedades termodinámicas bien definidas, como son presión, temperatura, y que con base a ello me puede definir prácticamente en qué fase se puede encontrar mi sustancia. Entonces, recuerden que se llaman fases y no estados. Vamos a ver cómo cambia de fase una sustancia pura. Y para ello se utiliza o se emplea de forma ideal, pues, el agua. Entonces, aquí si se fijan, hagan de cuenta que tengo un cilindro pistón. Esto que se ve cuadrado o que se ve rectángulo o una placa, hagan de cuenta que lo estamos viendo desde un ángulo o del costado de ese dispositivo, pero si yo pongo la cara o la vista en la parte superior, pues esto sería un círculo o un plato redondo. Entonces, este plato redondo tiene libre movimiento. Vamos a ver que tengo 5 estados, de los cuales yo puedo definir las fases de una sustancia, y todas las fases se comportan de la misma forma. Se comportan de la misma forma, pero depende de
la presión y la temperatura de saturación, etcétera, etcétera. No todas siguen el mismo comportamiento, pero cada una tiene su propia temperatura y su propia presión. Entonces vamos a ver, por ejemplo, imagínense que tengo un líquido que está muy enfriado, así se le llama, o que está comprimido. Ahorita vamos a ver qué es un líquido subenfriado y qué es un líquido comprimido. Imagínense que la presión a la cual está dentro ese líquido, que es esto que está aquí adentro, de ese cilindro pistón, esto se llama cilindro pistón. Imagínense que tengo una presión atmosférica y que yo tengo un termómetro en el cual puedo ver la temperatura que está dentro ese fluido o ese líquido. Entonces me marca que tiene 20 grados centígrados. Posteriormente yo adiciono calor con esta flama y empiezo a calentar. Pero cuando está en este estado, el estado 1, eso se le llama líquido comprimido o líquido subenfriado. Lo vamos a ver más adelante a qué se refiere con ello. Es un estado, este es una fase en la que se encuentra este estado 1. Entonces empiezo a calentar esa sustancia hasta llegar a la temperatura de 100 grados centígrados, pero mantengo la misma presión. Cuando llego a los 100 grados centígrados a una presión atmosférica, lo que yo estoy llegando es a una fase en la cual se le llama líquido saturado. ¿Por qué líquido saturado? Porque con cualquier incremento de temperatura, vamos a imaginarnos que aquí estoy midiendo la temperatura en 100 grados centígrados, pero le empiezo a incrementar más calor y llego a los 100.01. Con esa pequeña diferencia de temperatura, empiezo a formar la primer burbuja de vapor. Y eso ya sería el proceso de evaporación. Entonces, antes de que yo llegue a la primer burbuja de evaporación o la primer burbuja de vapor, se le llama líquido saturado. Es decir, que con cualquier incremento yo puedo generar una pequeña burbuja de vapor. Aquí todavía no hay burbuja de vapor, pero estoy en el límite. Con cualquier incremento adicional de calor puedo generar esa burbuja de vapor. Cuando ya paso esa barrera y genero la primer burbuja de vapor, hasta llegar a un punto donde me quede una gota de líquido, eso se le llama mezcla líquido-vapor. Aquí está, mezcla líquido-vapor. Tengo las dos fases. ¿Cuál fase? La fase líquida y la fase gaseosa. Obsérvenlo. Antes tengo prácticamente todo como líquido, pero empiezo a generar la primer burbujita de vapor. Cuando se genera la primer burbuja de vapor, automáticamente ya se le llama mezcla líquido-vapor. Se empieza a evaporar todo el líquido. Si se fijan aquí, el líquido evaporado es esta parte gris. Aquí si se fijan, pues va más o menos la mitad del líquido evaporado. Pero sigo calentando y empiezo a cambiar o a transformar toda esa parte líquida a fase vapor, hasta que llegue el punto en que nada más me queda una sola gota de líquido y tengo prácticamente todo convertido en vapor. Todavía eso se le llama mezcla líquido-vapor. Es cuando están presentes las dos fases. No importa la cantidad de líquido y la cantidad de vapor. Lo que importa es que existan ambos y eso se llama mezcla líquido-vapor. Pero llega un momento en el cual la última gota de vapor la transformo o la paso automáticamente a la fase vapor y ahora tengo prácticamente puro vapor y ya ninguna gota de líquido, no tengo fase líquida. Eso se llama vapor saturado. Vean la diferencia. Líquido saturado está aquí en este extremo, vapor saturado está en este otro extremo. Todo lo que está dentro de estas dos barreras o límites, como así por llamarlo, es mezcla líquido-vapor, pero nunca se le llama mezcla líquido-vapor al líquido saturado ni al vapor saturado, porque aquí solamente existe una sola fase. En este lado existe fase líquida en el estado 2 y en el estado 4 existe fase vapor. El estado 3 sí tiene prácticamente las dos fases, vapor saturado y líquido saturado. Cuando ocurre eso, les vuelvo a repetir, se llama
mezcla líquido-vapor. Si se fijan, todo este proceso, desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, se mantiene a la misma temperatura. Vean, son 100 grados centígrados, 100 grados centígrados y 100 grados centígrados. Es decir, desde el líquido comprimido yo tengo que llegar a una temperatura de saturación, y la temperatura de saturación para el líquido a una atmósfera, porque depende de la presión, son 100 grados centígrados. Y de ahí se mantiene la presión, la temperatura constante, y empieza a haber el cambio de fase hasta que convierto prácticamente toda la fase líquida a la fase de vapor. Y posteriormente llega un punto en el que ya convertí todo el líquido en vapor y empiezo a calentar, o sigo el calentamiento, y ahora, vean, empieza a incrementar la temperatura. Cuando paso ya esa barrera del vapor saturado y empieza a incrementar esa temperatura desde 100.05 o 100.01, ya se le llama vapor sobrecalentado. Entonces, todas las sustancias puras tienen este comportamiento del estado 1 al estado 2, del estado 3 al estado 4 y finalmente el estado 5. Vamos a ver a qué se refiere con cada una de las fases que estoy mostrando ahí. Si se fijan, vámonos al estado 1. Dice líquido comprimido o subenfriado. El líquido comprimido subenfriado es un líquido que no lo voy a poder evaporar. ¿Por qué? Porque observen la figura, la temperatura es inferior a la temperatura de saturación. Entonces, por más que vaya calentando, pues no lo voy a convertir todavía a vapor. ¿Por qué? Porque necesito primero ir calentando hasta llegar al líquido saturado. Tengo que primero llegar al líquido saturado para que empiece una evaporación. No puedo pasar desde el líquido comprimido subenfriado automáticamente a vapor. Tengo que llegar primero al líquido saturado. ¿Cómo sé cuál es un líquido comprimido y cuál es un líquido subenfriado? Primero, un líquido comprimido es aquel en el cual la presión de esa sustancia en ese momento, vamos a imaginarnos que nos dicen tienes un recipiente con una presión de 0.8 megapascales y una temperatura tal. Yo tengo que hacer la comparativa de la presión que tiene en ese momento esa sustancia con la presión de saturación que le corresponde a esa temperatura. Eso lo vemos en las tablas de vapor. Si mi presión de este problema, vamos a imaginarnos que la presión de saturación es para esa temperatura que está en ese instante, ese recipiente de 0.5 megapascales, y yo la tengo a 0.8 megapascales. Fíjense que mi presión es mucho mayor que la presión de saturación para esa temperatura. Por lo tanto, la presión en ese momento es mayor que la presión de saturación. Por lo tanto, a eso se le llama líquido comprimido. Tengo un líquido comprimido. Después, si yo hago la comparativa ahora con la temperatura en lugar de la presión, y observo que mi temperatura de esa sustancia en ese momento es inferior o menor a la temperatura de saturación, vamos a imaginarnos que tengo un recipiente a una atmósfera y la temperatura de saturación para una atmósfera son 100 grados centígrados. Pero resulta que mi temperatura en ese momento yo la tengo inferior, la tengo 80 o 85. Si se fijan, tengo una presión de una atmósfera y la temperatura de saturación a una atmósfera serían de 100 grados centígrados, pero yo en ese momento lo tengo a 85, por lo tanto, caigo en este esquema donde la temperatura es inferior a la temperatura de saturación, por lo tanto, ese ya no sería un líquido comprimido, sino sería un líquido subenfriado. Pero estos dos, tanto el líquido comprimido como el líquido subenfriado, en las tablas de vapor lo vamos a encontrar como líquido comprimido. Ya nosotros vamos a encargarnos de decir, ya estoy en la tabla de líquido comprimido, vamos a ver cuál es el comprimido o el subenfriado. Vamos a ver ahora a ver cuál está, el líquido saturado, el estado 2, este estado. ¿Qué es el estado 2? Pues es un líquido saturado. La definición de líquido saturado, que es un líquido que está a punto de evaporarse. Aquí dice a punto, no que ya se evaporó. Por eso les decía,
estoy en el límite del líquido, de la fase líquida. Cualquier incremento de temperatura automáticamente genera la primer burbuja de vapor y empieza a ver el cambio de fase de líquido a vapor. Aquí dice, cuando una sustancia pura está como líquido saturado, esta se halla totalmente en fase líquida y no existe la fase vapor. Entonces solamente tengo líquido que estoy a punto de evaporar. Ahora la mezcla líquido-vapor o la saturada líquido-vapor es donde la fase líquida y la fase vapor existen en equilibrio, que es todo lo que está aquí desde el líquido saturado hasta el vapor saturado. Todo lo que está aquí en medio, pues para que me entiendan, eso se llama mezcla líquido-vapor. Existen las dos fases en equilibrio, tanto la líquido saturado como vapor saturado. Ahora vamos al estado número 4, vapor saturado. Si el líquido saturado, aquí lo estoy poniendo, que es un líquido que está a punto de evaporarse, pues el vapor saturado es lo contrario. Sería un vapor que está a punto de condensarse. Todavía no es vapor, todavía no es líquido, perdón. Es puro vapor, pero con cualquier incremento de decremento, perdón, porque está a una temperatura y empiezo a bajar esa temperatura, empiezo automáticamente a generar la primer burbuja de condensado o la primer gota de líquido. Entonces eso también se llama vapor saturado o también se le llama vapor saturado seco. Lo van a encontrar así en los libros. Entonces más o menos necesito que vayan asociando todo esto que estoy hablando porque el libro me va a decir, tienes un vapor saturado seco, tienes una mezcla líquido-vapor y ustedes ya deben de asociar qué y qué fases son las que se encuentran dentro de esa sustancia o de ese recipiente. Y vamos ya para finalizar el estado número 5, que es el vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado, pues es un vapor que no lo vamos a poder condensar. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura mucho mayor que la de saturación. Entonces, vamos a imaginarnos que, nada más por darles un ejemplo aquí, tengo un vapor saturado, sobrecalentado, de una presión atmosférica de una atmósfera y una temperatura de 300 grados centígrados. Pero el problema me dice, se enfría el vapor sobrecalentado. ¿Hasta qué temperatura? Hasta los 200 grados centígrados. Muchos alumnos cuando escuchan que se enfría piensan que al enfriarlo lo estoy convirtiendo a líquido saturado y no es cierto. Observen que para llegar al vapor saturado son 100 grados centígrados y yo en el problema estoy especificando que la temperatura está en decremento hasta los 200 grados centígrados. No cambié de fase porque sigue siendo vapor sobrecalentado. Cuando llegue a los 100 grados centígrados llego a la fase de vapor saturado, pero aquí todavía me mantengo en el vapor sobrecalentado. Estoy bajando de 300 grados centígrados a 200, pero si ponen lógica a esto, de 300 a 200 pues hay un enfriamiento, pero no estoy cambiando la fase. Simplemente estoy enfriando mi sustancia para que baje la temperatura, pero no es suficiente para que exista un cambio de vapor sobrecalentado a vapor saturado. Sería diferente que dijera, se enfría de 300 hasta 100 grados centígrados a una presión atmosférica. Si se fijan, aquí sí estoy cambiando de fase, porque estoy de vapor sobrecalentado, lo estoy prácticamente llevando hasta el vapor saturado. Todavía es vapor. Con cualquier decremento de energía o de temperatura, prácticamente empieza a generarse la primera gotita de condensado y va a empezar a transformarse todo este vapor a líquido saturado y va a empezar a ver una mezcla líquido-vapor. Hasta aquí, ¿alguna duda de lo que estoy mencionando de las fases de una sustancia pura? Yo sí, profe. A ver. Yo quería preguntarle, bueno, ¿no ve que le da como dos nombres a algunas de las fases? Solo, o sea, dice que es que lo que no, ¿son dos fases diferentes o es la misma porque tienen dos nombres? No, es la misma, nada más que tiene dos nombres. Por ejemplo, líquido Sí. comprimido, subenfriado. Así es que me Aquí, confundí un poquito ahí. aquí no, la fase es líquida, Ok. pero se le llama líquido comprimido o líquido subenfriado. Tú cuando estés en esta condición, tú vas a buscar cómo se llama, tú vas a buscar cuál de ellas es, si es comprimido o si es subenfriado. Pero las fases nada más acuérdense cuáles son. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa.
Pero para termodinámica es más fácil y más común decir estoy en una fase de líquido saturado, estoy en una fase de vapor saturado, estoy en una fase de vapor sobrecalentado. Porque no puedo decir estoy en un estado de vapor saturado, estoy en un estado de vapor sobrecalentado. No es correcto, porque las propiedades termodinámicas yo las puedo cambiar. Puede tener un estado que está en esta fase de vapor saturado, pero puedo tener un estado 2 donde sigue estando en esta fase de vapor saturado. Entonces, por eso se les llama fases. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Nadie? ¿Seguros? Parece Bueno. que, profe. Ok, vamos a continuar entonces. Ya hablando de las fases, vamos a ver lo siguiente. Les pongo allí una afirmación. El agua hierve a 100 grados centígrados. Mi pregunta ¿es correcta esta afirmación o no? Y si es correcta, díganme por qué. Y si no es correcta, díganme el por qué creen ustedes que no. Si yo les digo el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿es correcto? Yo creo que no, No. profe, porque depende a qué altura y a qué presión esté. Exactamente. No es correcto porque tengo que referirme a una presión y la presión hace referencia a una localización o una ubicación. En otras palabras, no es lo mismo llegar a un punto de ebullición del agua a nivel del mar, donde estamos a una presión atmosférica y a una presión atmosférica son 100 grados centígrados para que empiece a hervir el agua, a estar aquí, por ejemplo, en Morelia. En Morelia estamos como a 2000 y tantos, si no me equivoco, 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar. ¿Eso qué es lo que hace? Pues conforme vamos aumentando la altitud, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Y eso qué hace? Que automáticamente el punto de fusión y el punto de ebullición se vayan desplazando de mi escala. Entonces, ¿alguien sabe a qué temperatura hierve, por ejemplo, aquí el agua en Morelia? Creo que es como 96, creo. Como 92, creo. No, 96, 97 más o menos. Entonces, imagínense, si ustedes están realizando un proceso donde tiene que ver la altitud o la localización, cuando yo me dedico a hacer el diseño de un proceso, a hacer diseño de equipos, yo tengo que considerar eso, porque yo no puedo utilizar un reactor que está diseñado para utilizarse en la ciudad de Lázaro Cárdenas, que está a nivel del mar, y no puedo llevármelo a la ciudad de Toluca, que la altura o la temperatura, bueno, en este caso la presión cambia con respecto a la ciudad de Lázaro Cárdenas y no me va a funcionar de la misma forma. Entonces es bien importante que yo tenga en cuenta que cuando me refiera a que el agua hierve o que llega al punto de ebullición o que el agua se congela o está cambiando el punto de fusión, tengo que hacer referencia a la presión a la que yo quiero hablar o a la que yo quiero referirme. Entonces aquí lo correcto es el agua hierve a 100 grados centígrados con una atmósfera de presión. Eso sí es correcto. Entonces, ya hablando de ello, aquí les pongo, dice, la temperatura a la cual el agua empieza a hervir depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, lo mismo sucede con la temperatura de ebullición. Lo que les decía, la temperatura de la presión y la presión depende de la temperatura. Son dos parámetros o dos variables que depende una de la otra. Aquí dice, a una presión dada, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Y lo vamos a ver expresado nosotros durante este curso de esta unidad como la T mayúscula con el subíndice SAT de saturación. Ahora, vamos a ver a qué se refiere con presión de saturación. Del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que la sustancia pura cambia de fase recibe el nombre de presión de saturación. ¿Qué quiero decir con temperatura de saturación y presión de saturación? Nosotros tenemos las tablas de vapor que las vamos a ocupar. Para el siguiente lunes, por favor, necesito que los apéndices A y B los tengan ya a la mano porque los vamos a necesitar para empezar a realizar nuestros ejercicios.
La tabla que dice saturación o ebullición, presión de saturación o ebullición de el agua con varias temperaturas, me indica una columna donde yo tengo la temperatura. Aquí está expresada la escala que yo estoy utilizando. Es una escala relativa con grados centígrados y la presión de saturación está expresada en kilopascales. Estas dos columnas se pueden utilizar de la siguiente forma. Entonces, imagínense, yo puedo decir que a 100 grados centígrados, la presión de saturación es de 101.4 kilopascales. Eso es correcto. A 100 grados centígrados la presión de saturación son 101.4 kilopascales, pero también lo puedo hacer en sentido inverso. A una presión de 101.4, la temperatura de saturación son 100 grados centígrados. Entonces puedo estar jugando con estas dos. Depende del problema que me dé. Si me da temperatura, pues ubico la presión de saturación. Si me da la presión, ubico la temperatura de saturación. Las dos van llevadas de la mano. Ahora, estuvimos hablando de aquí algunos estados donde, si se fijan, la temperatura se mantenía constante. Observen. De esta fase de líquido saturado hasta la fase de vapor saturado, si observan, la temperatura se mantiene constante, pero existe un cambio de fase. Pero también existe la otra parte, donde la presión se mantiene constante y la sustancia o la fase se mantiene constante, pero la temperatura cambia. Si se fijan, de este punto 1 a este punto 2, la fase es la misma porque es líquido, pero la temperatura cambia. Y del estado 4 al estado 5, la fase es la misma porque en ambos es vapor, pero la temperatura está cambiando. Si se fijan, estos dos extremos, donde las fases se mantienen constantes y las temperaturas se van cambiando, y el otro extremo, o la parte intermedia, donde las fases cambian, pero la temperatura se mantiene constante, tienen un nombre peculiar. Ese nombre es el siguiente, es calor latente y calor sensible. Vamos a ver primero cuál es el calor latente. El calor latente es aquel calor que se necesita para que se dé un cambio de fase y mantenemos una temperatura fija. Manteniendo la temperatura fija y realizo un cambio de fase, a eso se le llama calor latente. Recuérdenlo, mantengo una temperatura constante y realizo un cambio de fase. ¿Dónde observan eso? En estos estados. ¿Dónde lo observan? Mantengo la temperatura fija y existe un cambio de fase. El estado En la evaporación, ¿no? Del estado 2 al estado 4, la temperatura se mantiene constante, vean, 100 y 100, pero existe un cambio de fase. Del estado 2 al estado 3 hay un cambio de fase porque ya está involucrado aquí el vapor. Ahora del estado 3 al estado 4 hay un cambio de fase porque el líquido ya cambió totalmente a vapor. Esto que está aquí se le llama entonces calor latente, pero si se fijan, hay un punto donde cambia el líquido a vapor y hay otro punto donde estoy completamente cambiando a o en otras palabras, lo voy a mencionar de esta forma. El calor latente hay dos de ellos. ¿Cuál es? Hay uno que se llama calor latente de fusión y hay uno que se llama calor latente de evaporación. El calor latente de fusión es aquella cantidad de energía que se absorbe durante la fusión. Si ustedes recuerdan la fusión, ¿a qué se refiere? ¿Quién se acuerda qué es fusión? es el cambio de fase de líquido a sólido. De sólido a líquido, más bien, ¿no? Sólido a líquido. Ajá, de sólido a líquido. Cambias el sólido a líquido. Ese es el calor latente de fusión. Calor latente de evaporación, pues es cuando cambio prácticamente el líquido a vapor o empieza la evaporación. Entonces, eso yo lo puedo calcular a través de una ecuación donde Q es igual a M por L. Q es la cantidad de calor para cambiar esa fase sin variar su temperatura. M es la masa de la sustancia, depende de la masa, y L es un calor latente, ya sea de fusión,
si lo que quieres es cambiar un sólido a líquido, o ya sea de vaporización o evaporación, cuando quiero cambiar prácticamente de líquido a vapor. Esta ecuación nosotros no la ocupamos en esta clase de termodinámica. No hacemos cálculos de calores para cambiar de fase como tal, pero era necesario que ustedes supieran que existe una ecuación con la cual yo puedo utilizarla y puedo determinar prácticamente cuánto calor necesito para hacer ese cambio de fase. Ahora, esos calores latentes los podemos encontrar ya tabulados. Si se fijan aquí está la sustancia, aquí está la temperatura y el calor latente, las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Esto es para la fusión y esto es para la vaporización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo una reacción donde voy a cambiar, imagínense, estoy cambiando el agua desde sólido y la tengo que llevar hasta vapor. Entonces yo en mi diseño tengo que considerar la cantidad de calor que se necesita para hacer el cambio de fusión, aparte del calor que se le adiciona para llegar hasta el punto de evaporación, y además adicionarle el calor que se necesita para hacer la vaporización. Cuando no haces eso en tus procesos, tienes errores muy graves, porque en lugar de tener a lo mejor el agua en una fase vapor, no consideraste una cantidad de energía, pues probablemente vas a estar trabajando con una mezcla líquido-vapor o a lo mejor con un líquido saturado. Entonces es muy importante que esto lo tengan presente. Les digo, esto vienen en tablas, el Felder trae estas tablas, nosotros no las ocupamos porque les digo, no calculamos calores latentes. Y finalmente viene el calor sensible. Si el calor latente es cambiar la fase manteniendo la temperatura constante, el calor sensible es lo contrario. Ahora, ¿qué? Pues aumento o cambio la temperatura, pero mantengo constante la fase. Si se fijan, esos son los dos extremos de los esquemas que puse yo en esta imagen. Mantengo la fase constante, o sea, de 1 a 2 la fase es la misma, de 4 a 5 la fase es la misma, pero la temperatura cambia. Aquí cambia de 20 hasta 100, aquí cambia de 100 a 300. Eso se llama calor sensible. Y ese calor sensible también nosotros lo podemos calcular a través de esa ecuación. U es igual a masa por el calor específico por el delta de T. Esta ecuación es bien clásica y bien característica para los intercambiadores de calor, donde estoy utilizando calor sensible. Aumento la temperatura de una sustancia sin cambiarla de fase, pero ¿cuánto calor necesito adicionarle? Hay una corriente fría y una corriente caliente. ¿Cuánto calor necesita adicionarle la corriente caliente a la corriente fría para aumentar esa temperatura sin que llegue a un cambio de fase? Y eso se hace a través de esta ecuación. Aquí se las pongo donde C es prácticamente el calor específico. Ahí está expresada calorías sobre gramo por grado centígrado. Puedo tener un calor específico molar, dependiendo. Si se fijan, aquí la masa se cambia a moles. Aquí son kilocalorías, aquí son joules. Aquí la finalidad es estar manejando estas ecuaciones. Nosotros no las manejamos en este curso. Entonces aquí se puede observar. Cuando yo mantengo la misma fase, fíjense, aquí está graficada la temperatura contra el calor. Si yo mantengo la misma fase, pero estoy incrementando la temperatura, eso se llama calor sensible. Cuando yo llego a un punto donde ya llego a la temperatura de saturación, llego al líquido saturado y empiezo a calentar y prácticamente la temperatura se mantiene igual a los 100 grados centígrados. Llego a una mezcla líquido-vapor porque ya empieza a convertirse prácticamente ese líquido a vapor y llego prácticamente a convertir todo ese líquido en vapor y se llama vapor saturado. Todavía la misma temperatura, pero empieza a incrementar la temperatura y sigue siendo la misma fase, pero a esto ya es un calor sensible. Aquí está el calor latente. Si yo quiero ser más específico, este sería un calor latente de fusión y este sería un calor latente de evaporación. Entonces fíjense aquí, sensible cuando hay un cambio de temperatura, latente cuando la temperatura es constante y hay cambio de estado. Entonces
tengo sólido, llego hasta un punto donde tengo prácticamente puro sólido, empiezo a incrementar la temperatura, el sólido se empieza a derretir y empieza a ver las dos fases, el sólido y el líquido. Llego hasta un punto donde solamente tengo líquido, empiezo a aumentar la temperatura, llego hasta una temperatura de saturación, donde ese líquido ahora empieza a evaporarse y prácticamente evaporo todo y empiezo a calentar de más. Aquí, si se fijan, se puede observar los calores latentes y calores sensibles. ¿Hay alguna duda hasta este punto, muchachos? Todo esto que estoy hablando es una recopilación de los capítulos que ustedes me van a entregar como resumen. Profe, Sí. ¿podría regresarle al calor latente en la parte de la definición, por favor? Eso lo van a encontrar ahí en el libro, ¿eh? Yo ahorita nada más estoy hablando. No pasen todo lo que estoy proyectando aquí. Ustedes lo van a hacer prácticamente en su resumen. En el resumen, prácticamente todo esto que yo estoy comentando lo van a expresar o lo van a escribir. Y eso es lo que ustedes me van a entregar. Yo ahorita nomás estoy hablando a grandes rasgos de todo lo que se refiere el capítulo número 2, lo que resta. Sí, profe, ya. Muchas gracias. Okay. Sí, ya. Profe, de calor latente y sensible no vamos a hacer problemas, ¿verdad? No. Pero iba a venir en el examen teórico. Pues prácticamente yo todo lo que hablo de teoría, yo busco la manera de hacerles unas preguntas respecto a lo que yo estoy hablando y lo que estoy presentándoles. Por eso les digo, hagan sus anotaciones. ¿De qué está hablando? Pues de calor sensible, de calor latente. ¿Qué es calor sensible? Pues no es necesario que el calor latente escriban todo lo que yo estoy poniendo. O sea, calor latente, ¿cómo lo defino? Pues la cantidad de calor que requiero para cambiar de fase manteniendo la temperatura constante. Y existen dos tipos. ¿Cuál? Calor latente de fusión cuando paso de sólido a líquido y calor latente de evaporación cuando paso de líquido a vapor. Y existe una ecuación que es QML y ya, con eso es suficiente. Eso lo van ustedes a revisar en el libro. Yo ahorita nada más estoy hablando prácticamente porque si llego de lleno a los problemas, pues va a haber muchas preguntas. ¿Qué es esto, maestro? ¿Qué es esto? Entonces, es importante que lo hable. Respecto a los diagramas, existen varios, el diagrama TV, el diagrama PT, el diagrama PB y el diagrama PBT. Cada uno tiene su peculiaridad y sirven para ciertas cosas. El diagrama TV, a mí lo que me da como dato, cada sustancia tiene un diagrama TV, un diagrama PT, todas las sustancias tienen sus 4 diagramas. Vamos a ver el diagrama del agua. Si se fijan, el diagrama TV está graficado la temperatura contra el volumen específico, que es metros cúbicos sobre kilogramo. Ese diagrama, ¿qué punto o qué dato es el que me proporciona? Me proporciona un dato que se llama punto crítico. Ese punto crítico es la cúspide de una campana, que ahorita voy a verla. Ese punto crítico se refiere a que existe en equilibrio tanto el líquido saturado como el vapor saturado, y que los datos de presión y temperatura son los mismos para ambas fases, es decir, la presión va a ser la misma para el líquido saturado y también va a ser la misma para el vapor saturado. Cuando ocurre eso se le llama presión crítica. Cuando la temperatura es la misma para ambas fases, también se le llama temperatura crítica. Y cuando el volumen específico es el mismo para los dos, para el líquido saturado, el vapor saturado, también se le llama volumen crítico y se representan con estas: temperatura CR, presión CR y volumen CR. Ese punto crítico entonces es prácticamente, en otras palabras, el equilibrio que existe entre las dos fases y que ambas fases tienen las mismas propiedades termodinámicas, presión y temperatura y volumen crítico. Ese es el punto crítico. Más adelante vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios. Miren, la campana se hace de la siguiente forma. La tabla de vapor me indica el punto crítico. El punto crítico, les digo, es la misma o es el mismo valor tanto para presión como para temperatura. Esta línea rosa o violeta
que está del lado izquierdo se le llama línea del líquido saturado. Y la línea que está a la derecha se llama línea de vapor saturado. Todo lo que cae exactamente ahí en esa línea, no es que estoy muy cerquita, no. Debe de caer exactamente en esa línea, va a ser líquido saturado. Lo que esté fuera de esa línea hacia el lado izquierdo se le llama líquido comprimido. Y ahí ya identificamos nosotros si hay líquido comprimido o líquido subenfriado. Lo que esté posterior a esa línea, imagínense que yo tengo un ejercicio donde ubico ahí donde está mi cursor o mi puntero, ubico ese punto. Si se fijan, no está tocando la línea del líquido saturado, sino está un poquito más desplazado hacia la derecha. Con ese simple hecho, yo lo que tengo en ese ejercicio es una mezcla líquido-vapor. En otras palabras, esta línea es líquido saturado, esta línea es vapor saturado, y todo lo que esté dentro de la campana va a ser mezcla líquido-vapor. Lo que esté por la zona de la derecha fuera, sin tocar esta línea, se le llama vapor sobrecalentado. Entonces aquí, si se fijan, encontramos las 5 fases con los dibujos que yo les puse inicialmente. El estado 1, que era líquido comprimido o subenfriado, es prácticamente antes de llegar a la línea del líquido saturado. Ese es el estado 1. El estado 2 es la línea del líquido saturado. Toda esta línea, ese es el líquido saturado hasta llegar al punto crítico. Todo lo que esté debajo de la campana, mezcla líquido-vapor, sería el estado 3. El estado 4 sería la línea del vapor saturado. Y el estado 5 sería el vapor sobrecalentado. ¿Hasta aquí queda claro? Los 4 estados diferentes que puede tomar una sustancia pura. ¿Queda claro o no, muchachos? Sí, profe. Entonces, ¿sí? ¿Me iban a decir algo? Digo que más o menos va quedando claro. ¿Qué no queda claro? A ver, más o menos. Es que, bueno, mejor ahorita repaso los apuntes que voy haciendo y ya veo bien porque... Ok. Este diagrama TV, a mí lo que me proporciona es el punto crítico. Y este diagrama es el más usado. Si se fijan, estas líneas punteadas se llaman isóbaras y significa que la presión se mantiene constante. Si yo, por ejemplo, tengo una sustancia en una... Permítame tanto que tocan. Ahorita regreso, espérenme. Listo, muchachos. ¿En qué me quedé? A ver. Pues les comentaba. Este diagrama prácticamente es el que utilizamos más los ingenieros. ¿Por qué? Porque este diagrama, si se fijan, la presión la mantiene constante. Estas se llaman isóbaras. Si yo tengo un líquido en un recipiente, un líquido subenfriado, y mantengo la misma presión, prácticamente el comportamiento va a ser este. Va a llegar un punto en el que llega prácticamente al líquido saturado, se comporta en forma horizontal hasta llegar, pasa por la mezcla líquido-vapor y finalmente convierto todo ese líquido a vapor, llego al vapor saturado y sigo calentando y prácticamente empieza a tener este comportamiento. Este es a la presión 1 constante. Conforme yo voy incrementando la presión, esta línea va subiendo, que es este esquema que está aquí. Fíjense, este esquema inicia con una presión de 0.01 megapascales. Prácticamente me estaría en esta parte, en la base de la campana. Conforme yo voy incrementando la presión, fíjense, el espacio que hay en la campana se va reduciendo y me voy acercando más al punto crítico hasta que llega un momento en que estoy en el punto crítico. ¿Y eso qué representa? Pues que tengo ambas fases, tanto la líquida, el líquido saturado, como el vapor saturado. No es una mezcla, es que los dos son líquidos saturados. Entonces, ese es el diagrama TV. El otro diagrama es el diagrama PT, o sea, presión
contra temperatura. ¿Y qué me da este diagrama? Aquí, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta qué dato me origina un diagrama TB y qué dato me origina un diagrama PB. El diagrama TB me origina el punto crítico. El diagrama PT me origina el punto triple. El punto triple, aquí lo menciono, es donde están o coexisten en equilibrio las tres fases. ¿Cuál fase? La sólida, la líquida y la vapor. Este diagrama no me da más información, solamente me indica dónde está el punto triple, donde mi sustancia puede tener las tres fases en equilibrio. Ese es lo único que me da este diagrama. Yo en lo personal lo he utilizado muy poco en la práctica. En la práctica lo he utilizado muy poco. Sí se ocupa, claro que sí se ocupa, porque hay momentos en el proceso en el que debes de identificar si está alguna de estas fases presentes o si tienes tres fases para precisamente no tener problemas con los equipos industriales. El diagrama TB es el que a mí o desde mi punto de vista es el que más se utiliza para un ingeniero químico. Por ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad, yo estaba trabajando en la parte de generación de energía eléctrica y me tocaba realizar, por ejemplo, ver si el vapor que estaba entrando a las turbinas era un vapor que estuviera sobrecalentado. Entonces, yo tomando diferentes datos y haciendo cálculos, yo podía determinar si el vapor estaba prácticamente en esta zona, porque lo que se necesitaba para que entrara la turbina es que el vapor estuviera en una zona o en una fase de vapor sobrecalentado. Si el vapor que iba a entrar a la turbina caía en la línea del vapor saturado, teníamos problemas porque se empezaban a generar, como empezaba a disminuir la temperatura, empezaba a generarse gotas de líquido. Imagínense la velocidad que iba ese vapor por todo el vaporducto, así se le llama, lleva una velocidad grande precisamente para que el vapor empiece a girar esa turbina, pero si se empezaba a generar unas pequeñas gotas de líquido, eran como proyectiles que llegaban directamente a los álabes y perforaban esa turbina. Entonces, al momento de quitarle la carcasa, nosotros revisábamos, porque les dábamos mantenimiento químico, revisábamos la carcasa y revisábamos los álabes, y los álabes, hagan de cuenta como si les hubieran disparado, como el impacto de una bala. Porque imagínense la velocidad con la que va esa gotita de agua, a la velocidad que va durante el transcurso del vaporducto, llega a la turbina y prácticamente es un golpe de un impacto de bala que origina un orificio, y prácticamente eso se tiene que mandar a reparar y no cuesta miles de pesos, cuesta miles de dólares. Entonces es una pérdida económica si yo no observo todo ese esquema en el diagrama TB. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Fíjense, ¿qué es lo que puedo sacar de aquí como resumen? Que mi diagrama TB me da prácticamente datos de punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? ¿Quién me lo dice así rápido? ¿Punto crítico qué es? ¿Qué entendió que es el punto crítico? Donde ambas fases están en equilibrio, tanto hay el vapor como el líquido. Exactamente. Y además puedo adicionar que el diagrama TB es el más utilizado o el más empleado porque me genera más datos. Aquí yo sí puedo observar en qué fase estoy. Puedo observar si estoy en líquido comprimido, si estoy en líquido saturado, si estoy en mezcla líquido-vapor, si estoy en vapor saturado o si estoy en vapor sobrecalentado. Vean el otro diagrama, el PT. Aquí, ¿cómo observo si estoy en un líquido subenfriado? O sea, está más complicado observarlo aquí. ¿Cómo sé que estoy en un vapor sobrecalentado? Si se fijan, no me da mucha información. La única información que me está proporcionando es el punto triple. Y el punto triple es cuando están o coexisten en equilibrio tanto el líquido como el vapor como el sólido. Es todo lo que me da este diagrama. Existe otro diagrama, bueno, aquí está la comparativa de otro diagrama que es el diagrama PB. El que yo inicié fue el diagrama TB, ese es el primero, donde estas se llaman isóbaras. Vean cómo va la trayectoria.
así se comportaría un líquido en una línea punteada. Seguiría la trayectoria de estas líneas punteadas en el diagrama TB. Pero hay un diagrama que se llama PV, presión contra volumen específico. El diagrama PV, si se fijan, a diferencia de este, lo que mantengo constante ahora en este es la temperatura y en este es la presión. Estas se llaman isóbaras porque es la presión y estas se llaman isotermas porque se mantiene la temperatura constante. En la industria, como ingenieros químicos, ¿qué se imaginan que es más complicado? ¿Mantener una temperatura constante o mantener una presión constante? ¿Qué sería más fácil? Mantener la presión constante, ¿verdad? Mantener la presión constante, porque la temperatura siempre empieza a oscilar y la presión Sí. prácticamente la puedo mantener constante. Entonces, para mí es más fácil que yo utilice el diagrama TB que el diagrama PV, porque una temperatura es muy complicado que la mantenga constante. Aquí fíjense, el comportamiento sería a la misma temperatura. Aquí está. Y acá el comportamiento sería a la misma presión. Entonces, el diagrama que a mí me sirve como ingeniero más es el diagrama TB. Y existe un último diagrama ya para terminar. El diagrama PVT es un diagrama tridimensional. Yo, la verdad, nunca lo he utilizado. Los otros sí me ha tocado utilizarlos, sí me ha tocado revisarlos, pero este no lo he podido, nunca me ha tocado utilizarlo, pero si se fijan es un diagrama donde obtengo tanto la presión, el volumen y la temperatura. Es un poco más complicado porque ubicando un solo punto, prácticamente tengo esas tres variables, volumen, presión y temperatura. Pero yo no le veo mucha, no lo veo muy práctico, se me hace más práctico a mí el diagrama TB. Ese es el que más se utiliza en la industria, como ingenieros, tanto para líquidos, para vapores, etcétera, etcétera. Ese es el que se utiliza. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe, por el momento no, ya. Bueno, entonces le voy a dejar hasta aquí. Prácticamente ya termino la parte de teoría de la primera parte del capítulo de la unidad 1, de la unidad 2, perdón. El lunes termino con la pequeña parte que me hace falta comentarles de teoría, pero el lunes sí les pediría que todos tengan a la mano los apéndices. Ahorita sé que todos van a tener el libro o el PDF. Regularmente cuando yo lo tenía en forma presencial, yo hacía que el alumno sacara fotocopias y lo tuviera para estar manejando, porque es una forma más rápida de manipular las tablas, porque te estás cambiando de una tabla hasta otra tabla. Entonces, yo les decía que lo tuvieran engargolado. Ahorita, para no hacerlos gastar, si no es la finalidad ahorita, pues tengan a la mano al menos ya sea el libro o el PDF para que estemos cambiándonos de la tabla de vapor. La siguiente sesión, que va a ser el lunes, vamos a empezar a ver el manejo de esas tablas de vapor y les voy a enseñar qué tabla es la que tengo que utilizar cuando estoy en una fase de líquido comprimido, qué tabla es la que tengo que utilizar cuando estoy en una fase de líquido saturado, de vapor saturado o mezcla líquido-vapor y finalmente cuando tengo un vapor sobrecalentado. Esa es la siguiente clase. Posteriormente les voy a enseñar a identificar, primero es a ver cuál tabla es la que ocupo para ciertas fases. Y después vamos a utilizar esas tablas con datos o ejercicios que yo les voy a dar. Finalmente, vamos a hacer una actividad donde yo les voy a enseñar cómo identificar la fase, porque hay ejercicios que no te indican qué fase estás. Y eso lo podemos determinar nosotros. Es muy práctico cuando el problema te dice, estás en una fase de líquido saturado, y automáticamente yo ya sé a cuál tabla me voy. Pero ¿qué pasaría si el problema no me lo especifica? Eso es algo que también voy a ver con ustedes. ¿Sale? Entonces los dejo para que se vayan a